Está perfecto. Bueno, ¿cómo andás? Bien, como de costumbre, bien. Está linda la cosa, ¿no? Está picadito. Está picadito, según de lo que quiera hablar. ¿No escuchaste recién al alcalde que estaba, Gustavo? No estaba escuchando. Incluso estaba distraído porque estaba estudiando y leyendo una parte de El Capital de Marx, Salado. el, cap- el capítulo 24. Eh, el capítulo 24 del Capital de Marx se llama la llamada acumulación originaria y explica cómo se formó el capitalismo. El proceso que condujo, el proceso material, real, económico, político, que condujo del feudalismo al capitalismo. Se llama la acumulación originaria porque muestra cómo se fueron generando los grupos de capital que al lograr la desposesión de los campesinos de sus tierras, iniciaron un proceso de acumulación que también se dio. Dale, dale, dale. Ahora me escucha Ya los te... campesinos de sus tierras. Porque estás con dos, está Y tengo el multipropósito. YouTube y tengo el Facebook. Entonces había salido el Facebook para timbrarte a vos. Te pido disculpas, mil disculpas. No, para nada, para nada. Entonces, bueno, yo le recomiendo a todo el mundo, porque ahora vos pones en Google capítulo 24 del Capital de Marx y te aparece en todos lados, hay no sé cuánto traducciones. Y ese capítulo vale la pena leerlo, porque te voy a decir otra cosa más. Este, otra, ¿cómo se puede decir? Otra afirmación a contracorriente más. Este, Viste que se está hablando mucho de la libertad, ¿no? Y uno va y todo el mundo elogia la libertad. Y dice que acá hay libertad y en otro lado no hay libertad, y que acá hay democracia y en otro lado no hay democracia, este, y en unos lugares hay libertad de expresión y en otros lugares no hay libertad de expresión. Y el debate se da de la forma más absolutamente vulgar, ¿no? Entonces yo te voy a decir otro concepto. Pocas veces, además de esto, de recomendar la lectura del capítulo 24 del Capital para entender cómo surgió el capitalismo, los niveles de violencia que formaron parte de ese proceso, te voy a decir otra cosa, eh, que es muy llamativa, porque claro, como estamos acostumbrados a escuchar tonterías sobre la economía, la historia y en fin, todo, llama la atención. Eh, Tú sabes que hay una máxima que dice que la verdad es revolucionaria. Esta máxima fue enunciada en un momento en el que se discutía mucho sobre qué cosas se corresponde decir y hablar con la sociedad, de qué cosas conviene atreverse a hablar y qué cosas no. El presupuesto del que se partían los que no estaban de acuerdo con esta máxima de que la verdad es revolucionaria es que la sociedad no entiende asuntos complejos. No entiende el capítulo 24 del Capital, que es falso, porque el capítulo 24 además sobre todo es bastante sencillo, porque cuenta la historia de un proceso de formación del capitalismo. Entonces, bueno, había mucha gente de izquierda y de derecha que sugería que la verdad de política no conviene.
mejor el pragmatismo de los intereses y la creación de literatura y de ficciones y de propaganda. Pero, ¿sabés lo que está pasando en este momento de la humanidad, que es un momento complicadísimo, ¿no? Pero complicadísimo, complicadísimo, porque hay una reorganización del mundo, de la estructura orgánica del mundo. Si tú mirás, viste que no sé si habrás seguido el episodio, si no se lo contamos a los telespectadores y a los oyentes, que hubo un acuerdo entre Estados Unidos, Australia y Gran Bretaña para producir submarinos atómicos para Australia. Pero lo interesante de este acuerdo que firmaron y concretaron Estados Unidos, Australia y Gran Bretaña, Inglaterra, es que desplazaron a Francia, que tenía un acuerdo con el gobierno de Australia de unos no sé cuántos miles de millones de dólares, no sé qué te digo, 60.000 millones de dólares, una cosa así, para producir Francia esos submarinos, no atómicos, sino diésel, ¿no? Y con el argumento de que China se está expandiendo, entonces desplazaron a Francia, que ya había acordado. Entonces, no sé si me comprendés que Francia, Estados Unidos y Gran Bretaña forman parte de la OTAN, un tratado militar del Atlántico Norte. Y Inglaterra formaba parte de la Unión Europea hasta hace un año. Entonces, el ministro de Relaciones Exteriores de Francia dijo, esto es una puñalada por la espalda. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que se están reconfigurando las alianzas geopolíticas al mismo tiempo que se están reconfigurando los centros de producción económica más eficaces, más eficientes, y los espacios de producción de tecnología más eficaces y más eficientes, y que por lo tanto empujan a cambios en todas las direcciones, en dónde va a estar la forma de creación de empleo, qué naciones van a tener mayor capacidad de creación de empleo y cuáles no. Hay una reconfiguración mundial del capitalismo y de los grupos de poder, de privilegio más importantes. Entonces, por ejemplo, hay un financista que se hizo multimillonario mediante la inversión en especulativa, que recomienda no invertir en China. Y en cambio, el fondo de inversión más importante del mundo, el fondo que maneja empresas, bancos, todo, que tiene acciones en todos lados, es decir, no es un grupo financiero nomás, es un grupo que tiene capital en el mundo financiero, en el mundo productivo, en el mundo de la producción de alimentos, en la farmacología, en la industria militar, etc. Es una cosa bien grandota. Ese fondo de inversión recomienda invertir en China. Y entonces hay un debate entre uno y otro, ¿no? ¿Cómo se llama el fondo de y al inversión? mismo tiempo, ¿cómo? ¿Sabes cómo se llama ese fondo de inversión? Sí, Black no sé cuánto, después te paso el nombre por ahí, Ah. vos se lo pasás a la gente. Entonces, y fíjate qué interesante, este acuerdo de proveerle de submarinos nucleares a Australia se hace con el argumento de la expansión china. Y si vos mirás el mapa de las bases militares de Estados Unidos, están todas alrededor de China y cada vez más, todas alrededor de China y Estados Unidos se va de Afganistán y del Medio Oriente y le importa un carajo la situación de Europa, etcétera, porque está concentrando todo su esfuerzo en un conflicto con China. Entonces, y mirá qué interesante este fenómeno. La crisis de la élite norteamericana es tan grande, tan inmensa, que me parece un poco que lo que está pasando es que la élite británica, una islita, ¿no? Al final de cuentas, a pesar de que fue un gran imperio, está pensando con más inteligencia que la élite. No hubo un ataque al Capitolio en Inglaterra, ¿no? Como hubo en Estados Unidos. Ese mamarracho de que neofascistas, neopopulistas, violentistas, clasistas,
espantoso eso, esa cosa espantosa, casi produce una contrarrevolución antidemocrática y autoritaria en Estados Unidos, ¿no? Entonces la élite inglesa, que tiene, en fin, una tradición, ¿no?, cultural importante, y tiene financistas, y tiene innovadores, y tiene universidades, y tiene científicos, y tiene... parece como que está empezando a tratar, se fue de la Unión Europea, ¿para qué? Para no tener el costo del Estado social, para sacarse los costos de aportar impuestos y parte del capital para financiar el desarrollo más o menos armónico de la sociedad europea y tener mayor capacidad de autonomía de ponerse en este lugar. ¿Y qué hace? Trata de regenerar aquellas zonas donde tuvo influencia. Porque al haber tenido influencia, dejó empresarios por acá, empresarios por allí, grupos de interés por acá, grupos financieros que tienen influencia en la India, por ejemplo, que es un país demográficamente muy importante, Australia, ¿no? Toda aquella cosa. Y está tratando de regenerar el gran imperio anglosajón, anglófono, angloparlante, para enfrentar a China. Y dice que China es expansionista. Cuando parte de la riqueza inglesa, y eso lo cuenta Marx en el capítulo 24 del Capital, que recomiendo leer, es el resultado de la expoliación monstruosa y violenta, muy violenta, en la que no había ninguna libertad de nada, ni de expresión, ni de ningún carajo, mediante la cual tomaron las riquezas del comercio chino, ¿no? Las compañías inglesas que tomaban el monopolio del comercio chino y de la India. Y así produjeron esa riqueza que los llevó a jugar un rol preponderante en el mundo y tener capacidad de imponer coercitivamente la toma de decisiones a su favor, las reglas del juego del comercio mundial, etcétera, etcétera, ¿no? Estos conglomerados imperialistas acusan a China, fíjate vos, de ser la expansionista. ¿No te parece lo más interesante? Y los medios, vos mirás los medios públicos, España, por ejemplo, que a mí me da, yo me siento español, además de que soy, ¿no? Por cosas que no voy a contar. Y entonces, vos ves los medios públicos, la televisión pública española, y vos decís, no, pero esto es increíble, ¿no? ¿En qué mundo viven estos tipos, estos periodistas? ¿Qué tipo de relato le cuento? Entonces, te das cuenta... Pero que si ves la RAI italiana, da igual. No, sí, además esas cosas... Los aparatos que eran estatales, los aparatos estatales que tenían determinada... En el imaginario había determinada centralidad para decir las cosas, hoy le da lo mismo. Pero había un esfuerzo por elevar la cultura de la sociedad para que la sociedad en su conjunto tomara decisiones más inteligentes en las televisiones públicas europeas. Ahora es salvo la alemana, toda la demás es un mamarracho. Es un mamarracho que da pena, que da vergüenza ajena. Yo no sé cómo los socialdemócratas europeos no se dan cuenta de que se están autodestruyendo. ¿Y por qué? Entonces, ¿por qué digo yo que hay que recuperar esta noción de que la verdad es revolucionaria? Porque si no recuperamos esta noción, vamos a entrar en una sucesión de catástrofes, porque la lectura del qué está pasando se hace no científicamente, sino ideológicamente o en función de intereses cortoplacistas que son incapaces de mirar un poquitito más allá. Entonces pueden tener un éxito coyuntural, como por ejemplo, si vos mirás la LUC, que es un conjunto de disposiciones orientadas a facilitar la concentración de la riqueza en un grupo muy minoritario, porque eso es la LUC, y nada más que eso, les permitió, o puede permitirle a algunos grupos de privilegio de Uruguay enriquecerse de un modo formidable en muy corto plazo, ¿no? Pero después, dentro de 2 años, 3 años, 6 años,
se produce una crisis social impresionante, un deterioro de la capacidad de consumo, un deterioro de la capacidad de las familias de que sus hijos estudien en la universidad, y entonces empieza a perderse calidad de la inteligencia colectiva, y al final toda esa riqueza se la quedan, ¿sí? En un banco de Suiza, unos grupitos chiquititos, pero todo el resto de la sociedad, y no tienen, ¿y qué van a vivir? ¿Qué van a vivir? Encerrados, como quieren vivir, por eso necesitan la luz también, y reprimiendo a todo el mundo, y es una cosa horrible, ¿no? Y después, ¿sabés qué? Lo más interesante, después hablan de libertad de expresión. ¿Qué libertad de expresión? ¿Qué libertad de expresión puede haber en una sociedad en la que vos facilitás todo para generar la concentración de la riqueza? Entonces, vamos a hablar de la verdad. Y hay que empezar a hablar de la verdad así, expuesta muy tajantemente. Y vamos a decir algo más importante, porque si no la gente del otro lado, algún telespectador o algún oyente, con toda razón, puede decir, bueno, flaco, pero ¿cuál es la verdad? A flaco me digo ahora, ¿viste? Estoy adelgazando con la nueva dieta. ¿Cuál es la verdad? Entonces, yo le digo a esos telespectadores y a esos oyentes, la ciencia no dispone de la verdad absoluta, pero produce avances que nos permiten, por ejemplo, este tipo de comunicación. La ciencia no antecede a la verdad, la ciencia busca la verdad y va mejorando incrementalmente la capacidad de conocimiento de las relaciones de los fenómenos, del conjunto de los fenómenos y del comportamiento de los fenómenos, de la realidad objetiva, y así produce avances importantísimos, tan importantes que nos han permitido, por ejemplo, extender la edad de vida de los individuos de 30 a 90 años, ¿no? Bueno, es un avance sustancial sin duda, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la ciencia no antecede a la verdad. La ciencia es el mecanismo mediante los cuales buscamos la verdad, tanto en la naturaleza como en la sociedad. Y toda aquella acción política, práctica política, que funcione según intereses cortoplacistas, defensa de intereses cortoplacistas de grupos de privilegios minoritarios, o según ideologismos dogmáticos de manual, y no contribuye en absoluto a facilitar el proceso de democratización de las relaciones sociales, de evasión espiritual y cultural de los individuos que integran una comunidad, y que por eso mismo, porque producen esos fenómenos, va generando mayores capacidades de democratización, etc. ¿Qué es la LUC? La LUC es una ley violenta, violentamente aprobada y violenta en sus fines, porque está orientada entera a facilitar los procesos de concentración de la riqueza, lo mismo que la destrucción de Antel o de ANCAP. ¿Qué busca? Busca que cuando los trabajadores asalariados, mediante sus organizaciones sociales y políticas, acceden a la capacidad de tomar decisiones en el Estado porque obtienen mayorías legislativas y el gobierno, no cuenten con instrumentos para democratizar la sociedad. No cuenten, si los dueños de todos los instrumentos generadores de riqueza pertenecen a otros conglomerados geopolíticos, se llevan la riqueza, extraen la riqueza, cuando el gobierno de Paraguay un gobierno de izquierda llega al gobierno de Paraguay, por ejemplo, ¿y qué va a hacer si no hay Estado? No hay instituciones, no hay empresas que generen riqueza. ¿Y qué va a hacer? ¿Qué política va a implementar? Ninguna. Gobierna cualquiera, del exterior, grupo de poder económico. El que más en ese momento tenga interés en Paraguay. Entonces, ¿me entendés? Y esta gente te viene a hablar de la libertad, así, con desparpajo. No. Entonces les voy a decir más. Ahora voy a decir más. Más verdades. Porque, reitero, la verdad en este caso no solo es revolucionaria. La verdad en el momento de la historia en el que estamos habitando es una necesidad cultural para evitar enormes catástrofes. Nada de batalla cultural. ¿Qué batalla cultural? Como ya dijimos acá, en el espacio pasado. Nada de batalla cultural. Nada. La búsqueda de la verdad seria, la verdad teórica, la verdad de la experiencia práctica, la verdad del trabajo social, de la organización, del esfuerzo por democratizar las relaciones sociales, que es la manera en que todos somos parte de la vida
y podemos participar de eso. Entonces te voy a decir otra verdad durísima, durísima. Pero que hay que empezar a trabajar con honestidad. Lean el capítulo 24 de El Capital de Marx, que se llama La acumulación originaria. En el primer periodo del capitalismo, los campesinos que quedaban sin tierra y los trabajadores de los gremios de artesanos que producían, por ejemplo, zapatos o botas, iban quedando en condición de asalariados porque se quedaban sin sus medios de vida. Entonces tenían que vender su fuerza de trabajo. Y vendían su fuerza de trabajo, se convertían en trabajadores asalariados. Y el desarrollo del capitalismo fue intensificando eso. Y se les llamaba trabajadores libres, porque claro, no eran como esclavos o siervos como en el feudalismo, sino que tenían cierta capacidad de decidir ellos a qué ciudad ir a buscar trabajo y vender su fuerza de trabajo y en qué fábrica trabajar. Cierta capacidad. Y al mismo tiempo estaban libres de medios de trabajo, no tenían tierra. ¿Entendés? Quedaban en condiciones de que para asegurar su vida tenían que vender su fuerza de trabajo. Así se constituyó el capitalismo en su génesis. ¿Qué está pasando ahora? Porque esto es extremadamente relevante analizarlo, aunque sea mínimamente. Alguna gente, algunos jóvenes que nos estén escuchando o mirando pueden después tratar de profundizar, pero por lo menos hay que tenerlo presente este problema. Las formas de organización del trabajo social del presente, en el momento actual de la humanidad, no contratan solamente la fuerza de trabajo, sea intelectual o manual, de los individuos, sino que toman al conjunto de la vida, hacen subsumen a la vida entera. El individuo, para poder desenvolverse en la sociedad contemporánea, tiene que integrarse enteramente en las formas estas de reproducción del capital. Es decir, que estamos viviendo en una sociedad en la que los individuos ya no son un medio para que un individuo se enriquezca a costa del trabajo de otro, no son solo un medio, que es lo que hace del capitalismo su parte negativa, tiene la parte positiva de que dinamiza la producción de riqueza, ¿no? y de tecnología aplicada a la producción de riqueza. Y la parte negativa es esta, es que utiliza al otro como medio. Y así fue durante los últimos... Y en el neoliberalismo, pero ni para qué te cuento, porque no había contrastes. No había ninguna forma de contrarrestar esa locura. Ahora, es peor. Todo el universo, todos los individuos de todas partes del mundo están cada vez más subsumidos a esta lógica, de que los individuos se utilizan entre ellos como medios para obtener un fin meramente individualista, un fin propio, privado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Y se produce catástrofe, porque se deshumaniza las relaciones sociales. Cada vez más se produce una deshumanización de las relaciones sociales. Y hay gente que en este contexto se pone a contradecir entre las formas de democracia y la libertad. Así como al pasar. ¿Por qué? Y porque total, ¿no? Las palabrejas. No alcanza en este momento de la humanidad con palabrejas, discursos y lugares comunes. En este momento de la humanidad se necesita un esfuerzo común, un esfuerzo colectivo, serio, por entender qué está pasando, para ver cómo actuamos como seres humanos, como comunidades políticas y como humanidad, para resolver los problemas que estamos teniendo, que son un nivel horrible, espantoso, obsceno, inmoral e insostenible de concentración, centralización
de la riqueza. Entonces, el problema de la humanidad principal, ¿cuál es? Es el que si este nivel de concentración brutal de la riqueza continúa, va a haber una crisis de la democracia en todo el mundo, una profunda crisis de la democracia, y estallidos sociales, y violencia dentro de las sociedades, y liquidación de la cultura de la convivencia democrática que costó 100 años de luchas sociales, elaborar jurídicamente en sistemas garantistas, y que lo lograron muy pocos países. Entonces no, ¿me entendés? Que hay que exigirle, sobre todo a los intelectuales, que son los que tienen tiempo para estudiar, o porque les paga la Universidad de la República un sueldo como investigadores, o porque vienen de familias acomodadas que les permitieron tener una biblioteca y tener las condiciones para desenvolverse y desarrollarse y formarse intelectualmente, tienen que ser serios, ¿entendés? No unos payasos que se ponen en unas conferencias a hablar de la libertad y de los elefantes azules, verdes o colorados, ¿me entendés? ¿Y por qué hablan de la libertad? En el sentido abstracto, así. ¿Por qué? Y porque después gobiernan con neofascistas y neofranquistas, ¿me entendés? Los tipos, y así impolutos, te hablan de la libertad abstracta en general. No, la libertad es un asunto serio. Toda la obra de Marx, como te dije un día, es una teoría de la evolución productivo-cultural de la humanidad para ver cómo logramos que todos los seres humanos puedan tener profundo nivel de libertad. ¿Hasta dónde puede llegar la capacidad humana de libertad? Empujarla hacia ahí. ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Pero por qué están así tan loquitos? Y diciendo pavadas en lugares incorrectos. Porque después en privado cada cual, o en una conferencia, en una entrevista, cada cual puede exponer sus opiniones sobre lo que quiera. Eso está bien. Pero hay que ser serio después cuando se produce pensamiento o cuando se actúa en el lugar de un jefe de Estado. ¿Me entendés? Por favor. Entonces, está bien, uno mediante ese mecanismo puede lograr que hablen de lo que dijo y obtener un minuto de fama, pero, en fin, ¿no? Me parece que hay que elevar la seriedad con la que nos desenvolvemos. ¿Qué está pasando? ¿Por qué esta cosa vulgar de un elogio abstracto de la libertad, como este argentino, este monigote que parece salido de un manicomio, que promueve que sacó 10% de los votos, porque dice, no me acuerdo cómo se llama un libertario se llama, es un argentino que participó de las elecciones de la PASO y obtuvo 10% con este discurso. Porque el tipo te dice, se te pone enconada, defensa de la libertad, defensa de la libertad, defensa de la libertad, y muchos jóvenes le creen, porque cuando ven, ¿no? Algunos sistemas burocráticos clientelares del Estado, algunos jóvenes dicen, bueno, esta cosa, ¿no? Y estos vienen y le venden una idea de una libertad así, y son profundamente conservadores, ¿Por qué? ¿De qué libertad quieren ellos? La libertad de defender los intereses que tienen, que son intereses monopolistas. Es decir, de grupos de privilegios, ¿me entendés? Que alcanzaron en el pasado, mediante formas muy violentas y coercitivas a veces, ¿no? Mediante dictaduras, que distribuyeron el poder económico y se lo concedieron a tal o cual. Esos tipos te hablan de la libertad así en abstracto. En lugar de pensar cómo hacemos para generar ingenierías de funcionamiento de la sociedad, políticas y económico-políticas, para que todos puedan ser libres, autónomos, poder expresarse con libertad, sin estar condicionados, porque si te expresás con libertad, después no tenés espacios para desenvolverte personal y profesionalmente. ¿Me entendés? Jamás hablan de eso, ¿no? De la forma de censura tácita que desenvuelven. Y porque en los medios de ellos, a quienes hablan y quienes no, y qué ideas expresan y quienes no. ¿Vos sabés cómo se llamó el centro de torturas más brutal del Uruguay? No. Durante la dictadura. No. El centro de torturas más brutal
del Uruguay, donde mataron a mi padre, se llamaba 300 Carlos. Ah, sí. ¿Sabes por qué? Por Carlos Marx. Porque estos tipos odian a Marx. Porque Marx no se contentó con romperse el cerebro durante 40 años para estudiar cómo hacer que los individuos, el ser social, que todos podamos ser libres, auténticamente libres y autónomos y elegir dónde nos desenvolvemos según nuestra vocación. No se contentó con hacer ese esfuerzo intelectual, sino que además fue un revolucionario. Organizó el primer internacional de los trabajadores, internacional mundial de los trabajadores. Entonces, los grupos de privilegio de estos ultraconservadores, que después te hablan de la libertad, odian a Marx, como fueron los oligarcas que nos gobernaron durante la dictadura, ¿no? Neofascistas. Odian a Marx. Y los trabajadores tienen que preguntarse, ¿y por qué estos grupos de privilegio, esta gente poderosa que es capaz de tener instrumentos para manipular a la sociedad, tener mayor capacidad para tomar decisiones, para comprar almas, mentes y cuerpos, ¿por qué odian a Marx? Entonces lo que hay que hacer es leer a Marx. A ver, ¿por qué lo odian? No alcanza con leer a Marx, de hecho se pasa porque el mundo, a partir de la obra de Marx, cambió mucho, porque hubo revoluciones. Y las revoluciones generaron transformaciones en la economía, en la sociedad, en las ingenierías jurídico-políticas. Entonces, te dije hace un rato y desarrollé este paréntesis muy largo, que están muy nerviosos. Están muy nerviosos. ¿Sabes por qué están muy nerviosos? ¿Por qué? Y lo voy a decir porque estamos analizando el que está pasando. Entonces lo voy a decir y con eso voy a empezar a cerrar, porque naturalmente vamos a tener que seguir hablando de esto. Están muy nerviosos porque China, en un momento de su historia, formó parte de un proceso revolucionario que comenzó en la Revolución Bolchevique, en 1917. La revolución bolchevique, que se desenvolvió en 1917, liderada por Vladimir Ilich Lenin, produjo una transformación muy importante. Así como la revolución burguesa liquidó a las aristocracias absolutistas y autoritarias feudales, la revolución proletaria, ¿qué hizo? Que comenzó en 1917, y se puede decir que en su fase más intensa terminó en la Revolución China. ¿Qué hizo? Y lo que hizo fue sustituir a la clase, el poder, la capacidad de los capitalistas de tomar las decisiones principales o de influir en los procesos de toma de decisiones principales, y poner ahí a los trabajadores. Por eso se llamaba la Revolución Proletaria. Generó una democracia directa en la que se procuraba que gobernara la sociedad en su conjunto y no grupos de representantes. De ahí el origen del debate entre democracia representativa y democracia directa. Las dos imperfectas, ¿no? Después, como tú sabes, cuando muere Lenin, la Unión Soviética ingresa en un proceso burocrático, voluntarista, autoritario, claro, acosada por el fascismo y el nazismo, ¿no? También, que quería destruirla, Porque ¿no? en realidad en todos estos procesos a nivel internacional, hago otro pequeño paréntesis. En realidad, en todos los procesos a nivel internacional del siglo pasado, todo el siglo XX, han tenido una fuerte oposición del capitalismo, del desarrollo del capitalismo a nivel internacional, que lo han ido a bloquear. Los han ido a bloquear. Yo no me puedo olvidar cuando hablas de Rusia, solo un título nada más, que también fueron invadidos por varias potencias, para hacerlos caer. Pero por supuesto. Digo, porque en el marco de todo eso se da eso. Cuando se da lo que se da con los nazis, también se da porque Hitler lo alimenta a Hitler para que vaya a invadir a la Unión Soviética. Lo alimentan. Pero sin ningún lugar a dudas, había una intención de destruir esa experiencia, más allá de cómo valoremos la evolución de esa. Pero déjame decirte, porque yo no te mencioné esto por casualidad,
Y además te voy a decir, en la Unión Soviética hay filósofos, científicos, físicos, se produjeron de altísimo valor, que hicieron un enorme aporte a la humanidad. Ahora ni se los estudia en Occidente, a muchos ni se los conoce, porque, ¿viste? Todo aquello había que demonizarlo y liquidarlo, ¿no? Pero. La revolución rusa, la revolución bolchevique, propició la revolución china, que tuvo un momento violento. Sí, señor, tuvo un momento violento porque cambió a las clases en la hegemonía del control de las instituciones estatales. Tuvo un momento violento. A tal punto que, a pesar de que era una metáfora y que ya no tiene ningún sentido y es una tontería hablar ahora en ese lenguaje, pero ¿te acordás que se contraponía dictadura del capital, es decir, la capacidad del capital de controlar a los aparatos del Estado nacionales en su propio beneficio, dictadura del proletariado? ¿Te acordás que se hablaba de ese lenguaje a mediados del siglo XIX? No tiene ningún sentido hablar de dictadura del proletariado hoy, pero sí conviene señalar que hubo un momento violento de cambio de las clases en el control del aparato del Estado nacional, y que eso se llama revolución, así como había habido un momento violento cuando la revolución burguesa aniquiló a las monarquías feudales, porque en general cuando emerge una forma de organización del trabajo social nueva que es necesaria para satisfacer las necesidades del propio desarrollo de la sociedad, hay momentos de enorme violencia. Una de las cosas de la segunda mitad del siglo XX, uno de los fenómenos más interesantes civilizatorios, es que la humanidad, mediante procedimientos políticos jurídicos, intentó, y no solo políticos jurídicos a nivel de las Naciones Unidas, sino también de comercio, etcétera, etcétera, intentó contener la violencia y sustituirla por procedimientos políticos jurídicos. Yo no te puedo explicar, entre otras cosas, por qué esto pasó acá, porque es muy, pero muy complejo, pero sí te voy a decir que para que esto pudiese ocurrir, es muy importante la significación que adquirió el lenguaje. Si tú, y cierro, ¿tá? Porque es realmente un problema muy, muy, muy complejo, pero te lo quiero señalar. Si tú comparás la importancia del lenguaje en Egipto, que son jeroglíficos, ¿te acordás? Era mucho más importante. En el momento de desarrollo de la civilización humana, por ejemplo, en Egipto, en el Egipto de los faraones, el trabajo, la cuestión física, es más importante que el lenguaje. El nivel de conocimiento que había adquirido la especie humana no era de tal desarrollo como para que el lenguaje adquiriese una enorme significación, como después lo fue adquiriendo en el transcurso de la evolución, del desarrollo conflictivo siempre de la evolución humana, de la sociedad humana. En la segunda mitad del siglo XX, el lenguaje adquirió una enorme significación, la deliberación democrática, el intercambio de opiniones, la elaboración de leyes, de fórmulas político-jurídicas que procuraban meterse en todo, no dejar ninguna cosa librada a que se pudiera resolver por la violencia. Por eso mismo, el lenguaje adquirió una significación mayor que la violencia, y eso entrañaba una evolución civilizatoria. Por eso ahora ya no se puede hablar, hay un acumulado cultural de la humanidad, ¿entendés? Que ya no aceptaría determinadas formas de imposición violenta por un aparato estatal. Pero, y con esto quería terminar, pero China tuvo, vamos a seguir usando la metáfora un poco en broma, China tuvo, hasta no hace mucho tiempo, una dictadura del proletariado. Era la clase de los trabajadores y de los campesinos tomó el poder del Estado y decidió todo. Y creó un mecanismo, en lugar de que haya un parlamento con múltiples partidos que representaban diferentes intereses, como pasó en Occidente, fruto de la lucha de clase, no fue gratuito eso. Murió mucha gente, dio la vida a mucha gente para construir esas libertades y esa forma de la democracia. Y trabajadores, sobre todo trabajadores. Entonces China creó lo que llamó
una democracia directa con instituciones burocráticas muy poderosas, pero muy poderosas, lo mismo que había pasado en la Unión Soviética. Eso en un momento implosionó. Implosionó como resultado a veces de los propios efectos de la revolución rusa y China. Y lo interesante, que es lo que te quería señalar, es que China ahora está, desde Tiananmen, Deng Xiaoping comprendió que había que ir a un cambio radical. Digámoslo para decirlo en broma, el tiempo de la dictadura del proletariado terminó, dijo Deng Xiaoping. Ya impusimos un cambio en las clases en el control del aparato del Estado. Hay que ir a un nivel más evolucionado de gestión de la política y de organización de la sociedad. Entonces, están experimentando un sistema, una ingeniería política de la democracia directa que se llama sistema de crédito social, en el que las comunidades políticas de las diversas ciudades que están diseñando, midiendo todos los aspectos, se ocupan ellas mismas de producir estímulos a qué es lo que eleva la calidad de la convivencia, la calidad de la producción, la calidad de la educación en cada una de esas regiones, según estímulos o, comillas, castigos, ¿no? Te sacan puntos y entonces te resulta más difícil acceder a todas las cosas. Están experimentándolo recién, pero lo importante es que esto es la experimentación de formas de perfeccionamiento de la democracia directa, de las formas de democracia directa. Y Occidente, por su parte, va a tener que experimentar también formas de regeneración de la calidad de la democracia republicana garantista. Porque lo que estamos viendo en muchos países es que está gobernando la riqueza según sus intereses. En caso contrario, no se podría explicar este nivel monstruoso y obsceno de concentración de la riqueza. ¿Cómo se explica eso? No debería haber gobernado Trump tampoco. Sí, por supuesto, y fenómenos de esa naturaleza, un empobrecimiento de la cultura, un empobrecimiento de la racionalidad política, de la calidad de los debates, de la deliberación democrática. Hay una crisis de la democracia en Occidente monstruosa. Entonces, así como Occidente, que fruto de las luchas, como consecuencia de la propia revolución bolchevique, y China, dicho sea de paso, también sus efectos, es porque era competitivo en un momento, dio con una forma de democracia republicana garantista de altísimo nivel civilizatorio, ahora eso está en crisis, en una crisis muy profunda. Entonces, la gente esta que se pone a hablar de libertad, en un foro en el que lo que estamos tratando de hacer es juntar a toda la latinidad, porque los anglosajones se juntan, ¿viste? Se juntan, los angloparlantes, para tener más poder, y ya tienen bastante, porque usurparon la riqueza de decenas de pueblos a mano armada, y vendían esclavos, y asesinaban indígenas. Lean el capítulo 24 del Capital. Entonces, los latinos, la latinidad, tenemos también que juntarnos porque tenemos una identidad de lenguaje, tenemos tradiciones compartidas y dejarse de pavadas, de discursos. Si la Iglesia Católica, que es una de las instituciones más importantes de la historia de la civilización occidental, tuvo su momento autoritario totalitario, ¿no? Tuvo su Inquisición, tuvo su ultraconservadurismo católico apoyando al nazismo y al fascismo, ¿no? ¿O no tuvo? Tuvo, y la masonería, que es la institución que se creó tratando de darle forma organizativa a la lucha contra esto, y que generó una institución que también tiene ya, ¿cuánto? 400, sí, estoy cerrando, 400 años, también tuvo sus episodios que mejor olvidar, ¿no? Su PDUE, en fin, etcétera, ¿no? Y el marxismo también tuvo su momento de crisis y de vulgaridad de manual, porque perdió su sofisticación. Sí, señor, pero son tres tradiciones que son importantísimas para Occidente. Entonces, la latinidad que tiene la influencia de lo cristiano,
que tiene la influencia de lo liberal republicano, que tiene la influencia de lo marxista, que tiene la influencia multicultural de sus indígenas todavía comunitaristas en pleno desarrollo y en plena elevación de sus prácticas y de inteligencia colectiva, tiene que juntarse y dejarse de discurso papanata y de vulgaridad para tener un minuto de fama. Vamos a pensar lejos, ¿me entendés? Vamos a pensar lejos porque estamos en un momento de reconfiguración económico-estructural y geopolítica del mundo, y las sociedades, y sobre todo las élites de las sociedades, tienen que estar a la altura para buscar respuestas científicas y serias que mejoren la calidad y la libertad de todos. Lean el capítulo 24 de Marx. Nos vamos. El Capital. El Capital, del Capital. Cuídate. Me cuido, un abrazo. Y gracias por estar. Gracias. Vale, gracias.